Nuestro próximo conferencista desempeñó importantes funciones en la Dirección General de Impuestos Internos DGI, el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, en la Maternidad de la Altagracia y como docente en la OIM. Antes de ser designado en la función que ocupa actualmente, ocupaba el cargo de Tesorero Nacional. Estamos hablando del Contralor General de la República, quien tiene a cargo la próxima conferencia. Damos un fuerte aplauso a Catalino Correa Iciano. Bienvenido. Sí. Gracias, Virnalisa García, por introducirme a este auditorio. Agradecer infinitamente al Instituto de Auditores Internos, al comité organizador, especialmente a un compatriota, Claudio Durán Hilario, de Nagua también. Muchísimas gracias por la invitación y para mí un inmenso placer participar en este escenario donde voy a compartir con colegas. La gran mayoría lo hemos visto en los avatares de la auditoría y me siento como en mi casa. De manera que el miedo se quedó en la cimarra. En el día de hoy agradecemos la distinción de estar ante este escenario excelente, el Congreso Regional de Auditoría Interna, Control de Gestión, Riesgo y Finanzas. El tema que hemos seleccionado, dando la sinergia, con el título del Congreso lo hemos seleccionado Control Interno y Transparencia de la Gestión de los Recursos Públicos, Perspectiva de la Contraloría General de la República. La agenda que vamos a desarrollar, el tiempo que toca en el escenario, lo hemos dividido en 4 fases, 4 partes. El contexto institucional, la primera parte. La segunda parte, el enfoque tradicional de la Contraloría General de la República. Una tercera parte con el enfoque moderno de la Contraloría. Y espero que no sea suficiente una cuarta parte, que será la sesión de preguntas. En el contexto institucional, es importante siempre saber quiénes somos. Y asimismo empiezo preguntando, ¿quiénes somos? La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno amparado en la Ley 1007. Y a esos fines, las disposiciones, normas políticas y directrices que ella dicte dentro del ámbito de aplicación de su competencia son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquiera otras disposiciones de las entidades y organismos bajo el ámbito de aplicación de esta ley. Lo que estamos diciendo con esto es que todas las instituciones que están bajo la aplicación de esta ley pueden emitir alguna norma, pero si en algún momento entra en contradicción o tiene alguna divergencia con lo que establece la Contraloría, prevalecerá la que ha establecido la Contraloría General de la República. Eso lo establece en el artículo 5 de la Ley 1007. Esta ley es de aplicación general para el gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas, las instituciones públicas de la seguridad social, las empresas públicas con participación estatal mayoritaria, los ayuntamientos de los municipios
y del Distrito Nacional. Algo de historia, sería bueno saber que por allá por el año 1844, el 6 de noviembre, donde la primera Constitución, desde ahí se contempla lo que era determinar o llevar las cuentas anuales. Se consideraba como una parte de la Contraloría que ha ido sufriendo muchísimas modificaciones. No obstante, hasta el año 1929, donde la Contraloría adquiere independencia. El 3 de mayo de 1929 se promulga la ley 1114 de Contabilidad General, que da origen a la Oficina de Contabilidad General, independiente de los departamentos administrativos, bajo el control y dirección del Contralor General de la República. Pero el 9 de agosto de 1954, mediante la ley 3894, se crea la Contraloría General de la República, a la que luego se le modifica el artículo 1 mediante la ley 54 de 1970, sustituyendo la denominación de Contraloría y Auditoría General de la República por Contraloría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo. O sea que desde el año 1970 ya se denomina la institución que hoy representamos como la Contraloría General de la República y que depende directamente del Poder Ejecutivo. El 27 de julio de 2001, como resultado de modificaciones que habían realizado el sector financiero nacional, se crea mediante ley 126-01 la Dirección de Contabilidad Gubernamental. Esta ley asume parte de las funciones de la ley 3894 y le asignaba a la Contraloría General de la República y que venía ejecutando al amparo de otras legislaciones. Siguiendo con la historia, ya con la ley 1004 del 20 de enero de 2004, la Cámara de Cuentas se le otorga la potestad de realizar el control externo sobre las entidades generadoras y ejecutoras del presupuesto nacional, función que también realizaba la Contraloría General de la República desde sus inicios, lo que provocaba una duplicidad de funciones. Es por eso entonces que en la ley 1007 del 4 de enero del 2007 se designa la Contraloría General de la República como órgano rector del control interno del Estado. Y ahí surge legalmente la división entre Janel y Correa. Lo tuyo es esto y lo mío es esto. Naturalmente, la Constitución es la madre de todas las leyes y por eso empecé con la historia por allá por el 1844. Y quiero enlazar desde la Constitución lo que aparece y la prerrogativa que le da la Constitución de la República a la Contraloría General. Y aquí en el artículo 246
control interno y fiscalización de fondos públicos, dice la Constitución, el control interno, el control y fiscalización sobre el patrimonio de los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República en el marco de sus respectivas competencias. Y algo muy importante, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes. De manera que en la Constitución estaba, desde sus inicios, estaba consignada la función que debía realizar la Contraloría General de la República. Pero también la misma Constitución establece en su artículo 247 control interno y dice: la Contraloría General es el órgano del Poder Ejecutivo, rector del control interno. Ejerce fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos. Pero además autoriza las órdenes de pagos previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo su ámbito de conformidad con la ley. Hago este señalamiento para conectar tanto la base legal de la ley 1007 y la prerrogativa que nos da la Constitución de la República. Pues rápidamente podemos ver funciones de la Contraloría basada en la ley 1007 y en el artículo 5. Tiene como funciones la Contraloría definir, emitir y desarrollar los principios rectores del sistema, dictar las normas básicas del control interno, fijar los plazos y condiciones, si fuera el caso, para que las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley elaboren las normas secundarias de control interno. También es prerrogativa de la Contraloría evaluar que las disposiciones, sistemas y procedimientos establecidos por cada entidad u organismo son concordantes con las normas básicas. La ley, en su artículo 14, también le tiene otras funciones que le da a la Contraloría. Proponer en forma permanente ante las autoridades de las entidades y organismos del sector público la importancia y utilidad del control interno. Es función también de la Contraloría asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y fortalecer el control interno mediante recomendaciones presentadas en los informes de los resultados de las evaluaciones que efectúe la Contraloría.
En su artículo 14 también tiene la Contraloría, nos da más facultades, más funciones. Efectuar el seguimiento y control de la calidad de las labores de la auditoría interna. Evaluar periódicamente la calidad técnica de los procedimientos y procesos ejecutados por las unidades de auditoría. Realizar investigaciones administrativas, efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la presente ley, entre otras funciones. Entonces, entrando prácticamente en el título de la conferencia que habla del control, es importante, hemos considerado importante, y no porque no se sepa, pero nunca está de más, definir lo que es el control interno según nuestra ley. Es el proceso bajo la rectoría y evaluación permanente de la Contraloría de la República, ejecutado por la Dirección Superior y los servidores públicos de cada organismo bajo el ámbito de aplicación de esta ley. El propósito del control interno es proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido manejo de la inversión de los recursos públicos. Lograr los objetivos institucionales de efectividad, eficiencia y economía operacional, protección de los activos, confiabilidad de la información, responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de la gestión y cuidado y protección del medio ambiente. Además de rendir cuentas de las instituciones. Hay algo que quiero resaltar en cuanto a lo que es el cuidado y protección del medio ambiente. Es importante que al establecer los controles internos y que estemos tratando de lograr los objetivos de confiabilidad, de transparencia, de honestidad, pero siempre hay que tener en cuenta la protección del medio ambiente. Es posible que se establezcan los controles internos y que nos ayuden a ser confiables, a ser transparentes, a tener confiabilidad, a ser responsables, pero si maltratamos el medio ambiente, no estaríamos de acuerdo. Porque debemos de tomar en cuenta siempre, y eso ha sido en los últimos tiempos, la incorporación del cuidado y protección del medio ambiente para que tengamos un país por mucho tiempo. La responsabilidad del control interno, en el artículo 25 de la ley 1007 dice que el titular de cada entidad u organismo bajo el ámbito de la presente ley es el principal responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno en las respectivas instituciones. Aquí el presidente de la República creo que está comprometido con eso, de que se manejen los fondos de manera transparente, honesta, y que por el rumor público, decía Janel, llegamos a la Contraloría, también teníamos situaciones. Pero existe la disposición del señor presidente de que los fondos se manejen de la manera más pulcra posible. Entonces, responsabilidad en este caso de la máxima autoridad de la institución, en los diferentes niveles de responsabilidad, el cumplimiento de los controles internos.
Y nosotros hemos identificado y tenemos aquí esta rueda, que es el control interno que está establecido en cada una de las instituciones de las cuales ustedes son parte. Me decía Ovalle que están listos los manuales y procedimientos de lo que son las normas básicas de control interno. ¿Verdad? Eso está ahí, se llama a las instituciones y ya tenemos lo que son los controles internos en cada una de las instituciones. Lo tenemos, pero hay corrupción. Los tenemos, pero los recursos que son destinados para construir las escuelas, las calles, los hospitales, no se cumplen con eso. Pero están ahí los controles internos, porque en todas las instituciones existen los manuales de controles internos y están los procedimientos, están las normas. Pero teniendo los manuales hay y han habido en los últimos 20 años actos de corrupción en la gran mayoría de las instituciones. Y lamentablemente, Janel, que le correspondió asumir la responsabilidad en la Contraloría, se ha encontrado con el descrédito, que él lo dijo aquí de la Cámara de Cuentas. Quizá nosotros en la Contraloría en menor medida, pero ahí está. ¿Existe de verdad la intención de las máximas autoridades del gobierno de que se establezcan controles, que los recursos que se destinen a construir una escuela sean invertidos realmente ahí, que hagan los estudios pertinentes, que se aproveche al máximo cada peso que se vaya a invertir? Eso es así. Están los controles internos y ha habido corrupción en los últimos 20 años por mucho en este país. Entonces, en cada una de las instituciones, el titular de la institución, me dice Harlan, sí, que está trabajando con la norma básica de control interno, están establecidas. Y ya el director de la institución aceptó eso. Y él está de acuerdo. El titular está de acuerdo y invirtió recursos para los manuales de procedimiento, el Estado da para que se establezca, pero si solamente el titular hace la inversión y lo pone ahí, y tú le di el control interno, ni sintió que se estaba haciendo nada. Después de haber las autoridades decidido de invertir para lo que son las normas, los procedimientos y los manuales, él lo compró, pero si no hace que los directores de los departamentos sean parte de esta necesidad que existe en cada una de las instituciones de que los controles funcionen, pero lo integró y todavía el control interno está ahí, en una gaveta guardada, y mucho que se cobraba preparando esos manuales. Entonces debemos ver entonces qué faltaría para que realmente el control interno funcione. Y ahora sí, dice ahí que otro elemento que tiene que intervenir es el resto del personal de la institución. Si tenemos el titular que está de acuerdo, que invirtió, autorizó a la gerencia financiera, prepárate los manuales y cuenta con los recursos para eso, y le entregan los manuales a los directores de departamentos y esos directores hacen que los demás servidores de la institución hagan parte de lo que es el control interno, vamos a ver qué pasa. Ahí empieza a funcionar el control interno. Lo que queremos decir con esto es que para lograr
que los controles internos funcionen en las instituciones, tienen que involucrarse todos los entes que forman parte de la institución, desde la máxima autoridad, el mando medio y el mando bajo. Aquí presentamos nosotros, funcionó, las disposiciones legales que están vinculadas a lo que es el control interno desde la óptica de la Contraloría. Tenemos un conjunto de leyes que consideramos que son necesarias para que funcione el control interno en la gestión de la Contraloría y que también le sirve a la Cámara de Cuentas. Aquí tenemos la ley 498-06, que es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta ley está regida bajo el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el MEPID, y desde ahí se dan los primeros pasos para las inversiones de capitales que necesita realizar el Estado en el sector público. De ahí es que salen los códigos SNIP, que es el primer elemento para empezar a desarrollar un proyecto, una carretera, un hospital, una calle. Lo primero que debe tener la institución para poder desarrollar esa inversión pública es el código ENIP. Y tenemos la famosa ley 340-06 de compras y contrataciones, que para el país ha sido difícil aplicarla en su plenitud. Compras y contrataciones tiene como facultad regular todo lo que tiene que ver con las contrataciones de los bienes y servicios y concesiones del Estado. Tenemos la ley 423-06, que es la ley de la Dirección General de Presupuesto, la ley de presupuesto. Esta tiene como función trabajar con lo que es la elaboración, dicen aprobación del presupuesto, y evidentemente lo que se hace, y entiendo que va en vía de mejorar, porque a las instituciones tradicionalmente se le asigna un presupuesto, gástalo ahí. Para estos tiempos se está trabajando con el presupuesto por resultado. Tú me presentas un presupuesto en tu institución, me estás diciendo que va a hacer esto, esto y esto, yo te voy a dar el presupuesto. Pero al final del periodo vamos a pedirte cuenta, a ver si el presupuesto se corresponde con los resultados que tú estás exhibiendo al final del periodo. Y aquí tenemos la ley 4108, que es facultad del Ministerio de la Administración Pública ejecutarla. Esta tiene que ver con todo lo que es los recursos humanos del Estado, sirve para normalizar y defender los derechos de los servidores públicos. Y entonces tenemos la ley 1007, que es la ley de la Contraloría, y tenemos la ley 567-05 de la Tesorería Nacional, que está íntimamente vinculada a lo que es la Contraloría, porque la Contraloría aprueba y la Tesorería ordena. A través de la ley 567 está establecido el sistema de cuenta única, la cuenta única del Tesoro. Anteriormente, antes de esa ley, cada institución tenía una cuenta, pagaba por allá y esto. Con ese nuevo sistema y con esa nueva ley, todos los fondos del Estado deben de ir a esa cuenta y desde ahí, a través de procedimientos establecidos, se realizan los pagos a las diferentes instituciones.
pero deben de salir de ahí. Después, naturalmente, que la Contraloría lo apruebe. Y por último, ya tenemos la ley 1004, que ahí entonces cae la bola en la cancha de la Cámara de Cuentas. Y a verificar si realmente se cumplió con ese presupuesto, con el código ENI, con compras y contrataciones, si se cumplieron todas las leyes que hemos recorrido para confirmar si los recursos en la planificación dijeron que se iba a invertir, se invirtieron. Es responsabilidad de Janel después. Entonces aquí tenemos una gráfica, me parece muy ilustrativa, donde tenemos el control interno como la base o la plataforma de la institución, y lo que queremos presentar aquí es que cuando establecemos los controles internos vamos con el objetivo de lograr sus 4 pilares fundamentales del control interno, que son la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y de la gestión, cumplimiento de las leyes y normas vigentes, muy importante lo que estábamos señalando en la lámina anterior, cumplimiento de todas las leyes y el cuidado y protección del medio ambiente. Importantísimo eso, de nuevo, la protección del medio ambiente. Cuando logramos establecer la columna o la base fundamental del control interno, logramos esos pilares, entonces ya podemos decir nosotros a boca llena que estamos trabajando con transparencia y calidad del gasto. Y esa transparencia y calidad del gasto nos lleva a nosotros a decir que estamos teniendo rentabilidad social, porque los fondos se han invertido en lo que se planificó que había que invertirlo. ¿Y qué es la rentabilidad social? La rentabilidad social es mejores calles y vías, mejores escuelas, mejores hospitales, mayor seguridad. En consecuencia, es mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas de nuestra república. Ya tenemos entonces la segunda parte que habla de la Contraloría tradicional. Al igual que Janel, nosotros encontramos una institución, muchísimo tiempo ahí, desde el 2007. Encontramos, y vamos a ver lo que encontramos. Desde el 2001 existen las unidades de auditoría, que yo puedo decir que son, en términos porcentual, los servidores que se dedican a las unidades de auditoría equivalen al 36% de la institución, y las unidades de auditoría no son más que un equipo de profesionales de diversas áreas que tienen la responsabilidad y que están instaladas en cada institución que maneja fondos públicos. No todas, nos faltan, Janel, para llegar a todas. Las unidades de auditoría son un grupo de profesionales multidisciplinarios que están ubicados en todas las instituciones. Fueron creadas a través del decreto 121 de 2001 con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales para suscribir los contratos del Estado. Es bueno saber que a nuestra llegada, todo lo que se hacía en la Contraloría tenía que estar sustentado bajo un contrato. Hasta para cada servidor había que hacerle un contrato.
Es función también de la unidad de auditoría autorizar los archivos de la nómina de la administración pública. Es responsabilidad de la unidad de auditoría revisar y aprobar las órdenes de pagos y los anticipos financieros. Revisar las conciliaciones bancarias de los anticipos financieros. Actualmente, la Contraloría cuenta con 221 unidades de auditoría en esa misma cantidad de instituciones. Aquí tenemos lo que son las normas básicas de control interno o la NOBASI, que son los lineamientos generales específicos que estandarizan la implementación de controles internos en las instituciones bajo el marco de la Ley 1007. Están sustentadas en los componentes y principios del marco integrado del control interno, la COSO, y sirven de guía para que cada entidad pública ajuste su propio sistema de administración y control. A la fecha, 150 instituciones han iniciado el proceso de definición de la arquitectura del control interno. Otras acciones complementarias del control interno que realiza la Contraloría y que realizaba a nuestra llegada es emitir la certificación de los cargos que han ocupado los servidores públicos con fines de pensión y o cobro de prestaciones laborales. Además de atender casos de investigaciones administrativas y autorizar la salida de los funcionarios. Función esta que está amparada en la Ley 130 de 1975. Viendo ya lo que era la Contraloría tradicional, vamos a ver lo que tenemos en la Contraloría moderna. Tal como establece la Ley 1007, o sea, desde el 2007 hasta la fecha, que es el último marco legal de la Contraloría hasta el año 2021, han transcurrido unos 14 años. Y en 14 años, en el mismo marco legal, nosotros consideramos que habían cosas que revisar. Pues si un teléfono tú lo compras en este año y en el otro año no te sirve, tiene que venir uno más moderno. Y así van cambiando todas las cosas. Y es por eso que después de identificar el funcionamiento de la Contraloría basada en esa ley que es de 2007, consideramos pertinente la actualización del marco normativo y estructural de la Contraloría. Y hemos trabajado con la modificación de la Ley 1007 para su alineación en el marco constitucional e insertar elementos novedosos como la auditoría interna a la gestión y auditoría antifraude. Naturalmente, esto no conlleva a una modificación de la estructura organizativa. Cuando llegamos, en el organigrama, teníamos el contralor y una subcontraloría y de ahí se desprendían todas las demás posiciones. Con esta modificación que hemos introducido y que ya está en la consultoría jurídica, la composición quedará de la manera siguiente: el contralor y 3 subcontralorías. Una subcontraloría de control interno que ha existido toda la vida, la subcontraloría de la auditoría interna, que el presidente ha hecho muy hincapié en eso, para que también la Contraloría realice auditoría, y la subcontraloría de antifraude, que debo decirle que está realizando un enorme trabajo desde ya
esa unidad recibe y recibe muchas denuncias y el equipo que está trabajando ahí va avanzando demasiado. Normas y controles para la administración pública. Le decía ahorita que cuando llegamos a la Contraloría, para cada servidor que era contratado, había que hacerle un contrato, ¿verdad? Y encontramos nosotros muchísimas instituciones que son brigadas, que son jornaleros, que había que hacerle un contrato a cada uno de esos servidores. Pues nosotros, analizando el gran cúmulo de trabajo que eso generaba, resolutamos a través de la resolución 03-2021 para la contratación del personal temporero. Y nosotros teníamos mucho problema cuando llegamos con las brigadas que limpiaban la playa, la brigada de medio ambiente, de turismo, obras públicas, porque un contrato para cada servidor, si tú tenías una brigada de 1000 gente, tenía que hacer 1000 contratos. Y eso significaba, primeramente, inversión para el Estado, porque cada contrato de eso había que certificarlo y pagarle a los notarios, notarizarlo. Pero la cantidad de trabajo que eso llegaba a la Contraloría, un equipo de auditores para certificar un contrato de un servidor que tú le fuera a pagarle 10, 12, 15 mil pesos, eso era enorme. Entonces, con esta resolución eliminamos esa cantidad de trabajo e inversión que hacía el Estado, que consideramos que podríamos ahorrarlo. Un contrato y ponme ahí 100 gente que tú tengas en una brigada y con uno solo vamos a resolver ese tema. Y tenemos acá entonces la resolución 05-2021. A nuestra llegada, y yo no sé si no se dice, pero yo lo voy a decir. Yo siempre he vivido de la contabilidad y tengo una firma de auditores. Y la experiencia vivida es que sabíamos que se compraban muchas cosas a las instituciones, pero no llegaban. Solamente llegaban las facturas. Los bienes no llegaban. Consciente de esa realidad, esa resolución vino a resolver ese problema. Todas las unidades de nosotros, de la auditoría, tienen que participar en la recepción de los bienes que adquiere el Estado, porque es muy fácil que las unidades de auditoría autoricen el pago, validen que compraron y que no participen en la recepción de la mercancía. Consideramos que con esa resolución hemos hecho un gran aporte al Estado dominicano. Y hay quienes se han puesto guapitos. Alguien le dijo al presidente, oye, me están contando hasta todo. Todo me lo están contando. Y bueno, él está haciendo su trabajo. Y tenemos la resolución 06-2021 que aprueba el reglamento para los procesamientos y requisitos de los registros de contrato en la Contraloría General de la República. A nuestra llegada, cada unidad de auditoría, imagínense, tenemos 221 unidades. Era el criterio del auditor, la aprobación del contrato. Y quien lo llevaba, era una muchacha elegante, se pasaba con facilidad. Pero si iba alguien con dificultades físicas, oye, ese contrato nunca iba a pasar. Era el criterio del auditor que se aprobaba eso. Y nosotros, para eliminar eso y sabiendo lo que eso significaba, hemos estandarizado a través de esa resolución el reglamento para, no, este contrato de esto tiene que tener esto, esto y esto. Este contrato de compra de un bien, esto de una concesión. O sea, por cada tipo de contrato hemos establecido un proceso que no va a estar a criterio del auditor. Porque si el gerente financiero le dijo algo a ese auditor, mire, ese contrato no va a pasar, pero ya todas las instituciones tienen esa resolución y saben el derecho que le asiste para que ningún auditor, ya eso era de la otra gestión, yo creo que esto no pasa, no autorice a su capricho.
Y tenemos la resolución 07-2021. A nuestra llegada a la Contraloría, de la primera visita que nosotros recibimos allá, fue el director del CODIA, con una situación de muchísimo dinero que se le debe al CODIA, por proyectos que se iniciaron, que algunos se han terminado, otros que están en proceso de terminar, pero violentaban la ley 340. Y yo, que no sabía que iba para la Contraloría, un día camino a Nagua, escuché ahí en la justicia, que no sé mucho de eso, pero escuché que estaban interrogando a un contralor ahí, que decía, y los principales argumentos fue la violación a la ley. Recibimos al director del CODIA con todos esos asuntos y la cantidad de dinero que tiene el Estado invertido en obras que no se han podido entregar al Estado y que hay muchas que están en un 95, 90%, pero violentan la ley. Hubo que hacer una ley especial para el tratamiento de esas obras. Son muchas escuelas, hospitales, carreteras. Y tenemos la ley 118-21 para regularizar esa situación, de que a esos ingenieros, a todos esos contratistas, pagarle. El Estado tiene la disposición de pagarle. Pero para viabilizar esos pagos, por la importancia que revisten en la dinamización de la economía, creamos la resolución 07-2021, que está en marcha y que está funcionando. Ya la Contraloría le dio la herramienta a esas instituciones para que agilicen su pago y estamos esperando por ella y ya estamos resolviendo a medida que nos van llegando. De manera que hemos ido contribuyendo, consideramos nosotros, a que se agilicen y que le podamos presentar al país una Contraloría más eficiente y más transparente. Hemos tenido que trabajar con una reingeniería del sistema del control interno, haciendo énfasis en la detección y combate del fraude y la corrupción. Hemos redefinido la función de las unidades de auditoría de control interno para supervisar la implementación, funcionamiento y efectividad del sistema de control interno de cada organismo del Estado, con el propósito de asegurar el uso eficiente de los recursos públicos para lograr los objetivos institucionales y la minimización de los riesgos de fraude y corrupción. Hemos trabajado fuertemente en eso. Y la unidad antifraude está trabajando arduamente, un gran equipo tenemos ahí, que no tenemos la capacidad de responder a toda la demanda, a todas las denuncias que nos llegan. Pero estamos trabajando fuertemente en eso con la unidad antifraude. Mejorar el proceso de control interno de la administración pública a través de la implementación de un sistema de controles sectoriales integrado a los sistemas de información. Integración de toda la plataforma tecnológica de la Contraloría General de la República y el sistema de administración financiera del Estado. Hemos hecho alianzas institucionales para el fortalecimiento del control interno y hemos creado una mesa técnica con la Dirección General de Compras y Contrataciones. Hemos instaurado esta mesa con el propósito de ponernos de acuerdo y que conectar la plataforma para que los requisitos que nosotros estamos solicitando que ellos tengan, nosotros podamos validarlo y no tener que pedírselo a las instituciones.
También hemos hecho alianza estratégica con el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Esto, porque si recuerdan ahorita con la ley 498, el MEPI es que tiene que ver con las inversiones públicas, planifica, asigna el ENIT, pero nos hemos encontrado con la siguiente situación, que hay muchísimos proyectos, por ejemplo, lo que le hablé de la ley 118, hay muchos que se terminaron de ejecutar, pero hay otros que les falta por ejecutar una gran parte. ¿Y qué hemos encontrado nosotros ahí? Que el presupuesto que se hizo en el 2018 para una obra se ejecutó un 50%, nos falta un 50% por ejecutar, pero los precios de hoy son diferentes a lo que existían cuando se hizo la planificación y se hizo el presupuesto de esa obra. Bueno, pues con el Ministerio de Planificación y Desarrollo hemos estado trabajando entonces para asegurar lo que es el equilibrio económico y que esos proyectos que se iniciaron hace varios años y que están paralizados se actualicen, se reformule el presupuesto y que hoy podamos ejecutarlo con un precio real. Fortalecimiento institucional, ejercicio de pensamiento estratégico, enfoque de resultados. Hemos pensado ahí hacia dónde en los 3 años siguientes, hacia dónde queremos posicionar y debemos la Contraloría. Estamos trabajando con el reclutamiento basado en competencias técnicas y conductuales y trabajamos con el fortalecimiento continuo de la capacidad, de la capacitación del personal y hemos incrementado la cobertura de las unidades de auditoría en todo el sector. Las unidades de auditoría para nosotros constituyen las unidades de mayor importancia porque el presupuesto de este año es de 1.200.000 millones de pesos. Esa cantidad de recursos, en su gran mayoría, pasan por cada una de las unidades de auditoría. Son las responsables de fiscalizar de que esos recursos se inviertan para lo que fueron designados y planificados. A la fecha de este corte, habíamos aprobado 652.000 millones. Eso equivalía a un 54% de la ejecución presupuestaria. Se habían aprobado un total de 43.244 contratos y 178.900 órdenes de pago. De manera que ahí estamos presentándole a ustedes la ejecución presupuestaria hasta el 31 de agosto, que fue cuando se hizo el corte. Estos datos son preliminares del sistema de la gestión financiera del Estado. Entonces, queremos señalar aquí algo que dijo el presidente. Nosotros tenemos la certeza que después que estamos en la Contraloría, los controles se han establecido para que cada peso se invierta en lo que se ha planificado. Y como dijo el presidente en una alocución en los Estados Unidos, en su más reciente, los funcionarios del Estado saben que deben de ir al gobierno a trabajar con honestidad y transparencia, porque hay un ministerio público que lo observa y hay una Contraloría que lo audita. Gracias.